buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de el podcast de la UDMACH, Camino al Pleno, justamente porque estamos recibiendo a los candidatos, a los 18 candidatos principales de las listas que están participando para las elecciones de febrero del 2025 para ir a representarnos como el oro a la Asamblea Nacional. Me acompaña nuevamente, como todas las noches, mi compañero Andrés Carvajal. ¿Qué tal, Karina? Buenas noches a toda la comunidad universitaria y a toda la comunidad orense que sigue esta transmisión a través del canal Wimedia y de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales. Camino al Pleno, justamente el podcast de la UDMACH, nace como una iniciativa desde la academia para fortalecer la democracia y sobre todo para que los orenses vayamos informados a sufragar el próximo domingo 9 de febrero. Hoy nos acompaña José Pacheco Reina, él es candidato a la Asamblea liderando la lista de Sociedad Patriótica número 3. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a esta entrevista. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Karina. Para mí una gran satisfacción estar aquí con ustedes, más aún estar aquí en este estudio de la Universidad Técnica de Machala. Para mí es un grato honor. Bienvenido. Bueno, es el tercer candidato que tenemos ya en esta mesa de diálogo, de conversaciones, y vamos a conocer un poco de quién es José Pacheco Reina. Él es graduado en el Colegio 9 de Octubre, pues a pesar de haber nacido en Esmeraldas, pero desde muy pequeño, según nos contaba, está viviendo aquí en la provincia de El Oro por el trabajo de su padre. Es graduado en la Universidad Estatal de Guayaquil como abogado y lo ejerce esta profesión en libre ejercicio por más de 35 años. Ha sido conjuez de la Sala de lo Penal de la ex Corte Superior de Justicia de esta provincia, ex director regional de minería en El Oro, también en el periodo del 2003-2005, ex jefe legal de instituciones del Sistema Financiero Nacional, ha sido el primer secretario general de la Universidad Metropolitana del Ecuador y ha sido también catedrático de la misma universidad. Así que se siente como en casa estar aquí en la academia. Por supuesto, por eso le digo, es una gran satisfacción y volver a una institución como la nuestra, porque la siento la Universidad Técnica de Machala como mía también. Yo me acuerdo cuando se creó la universidad en el año 69, yo vivía aquí en la calle 9 de Octubre entre Colón y Tarquia, antes, ahora 25 de junio, y ahí eran donde se daban los conflictos de los estudiantes. Ajá. Cuando se creó, para crear, sí, para luchar casualmente por la en la calle Tarquia, ahí quedaba el rectorado después, ¿no? Ajá. Y entonces eso me hace más orense que todos. Bueno, sí, un orense y está como candidato a representarnos a la Asamblea Nacional. Vamos a dividir esta entrevista en 3 bloques como lo hemos venido haciendo durante estas 3 noches. No, seguridad. Justamente, candidato, usted hablaba sobre que antes eran las luchas de los jóvenes por crear una universidad. Usted ha vivido aquí en la provincia de El Oro durante casi toda su vida y ve el cambio tal como lo estamos viviendo todos en el tema de inseguridad que vivimos actualmente. ¿Qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta en esta temática, en este aspecto sobre seguridad en caso de llegar a la Asamblea? Verá, la seguridad, de conformidad al artículo 393 de la Constitución de la República, es una obligación del Estado ecuatoriano, en donde inclusive hay un organismo para esto. Nosotros como asambleístas lo que tenemos que ir a la Asamblea Nacional es a reformar leyes como es el Código Orgánico Integral Penal, a reformar esa Constitución de la República que es actualmente y desde el 2008 es una constitución totalmente garantista de los GDO, en especial de esos jóvenes que están allá en México, que está en Bélgica. Eso ya debe terminar, debe cambiarse totalmente la Constitución para que haya una verdadera seguridad con respecto a la ley. Como partido político, nosotros tenemos como candidata a la ingeniera Andrea González Nader, pero como vicepresidente lo tenemos al contraalmirante Galo Moncayo, quien es un miembro retirado de la Armada Nacional, y por eso la propuesta de que vamos a comenzar a combatir la inseguridad que existe aquí en el Ecuador de afuera hacia adentro, desde el mar hacia el continente. ¿En qué consiste? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si nosotros vemos por dónde sale la droga,
que viene acá. Nosotros aquí en el Ecuador somos ni más ni menos una bodega, tenemos caletas, las caletas que le llaman, de donde está la droga, porque nosotros no somos como país productores de droga. Nosotros simplemente somos el lugar donde llega la droga para exportarla, y por donde la sacan es por el mar, no la sacan por aire. Entonces por eso tenemos que hacer el barrido de afuera hacia adentro, como cuando usted barre su casa. Y es por ello, pero para esto tenemos que tener las leyes apropiadas para poder combatir esto. Y también las leyes apropiadas para combatir la corrupción, porque no solamente es la cuestión de la inseguridad. La inseguridad se brinda gracias a estos gobiernos corruptos que han habido, en donde vemos que muchos son ahora millonarios, cuando antes fueron gente que no tenía dinero, pero que son los jefes, los capos, que nadie los nombra, y es difícil nombrar, uno no se permite nombrar porque más es que peligra la vida de uno. Pero sí creo que al momento de ir a legislar estaré con los asambleístas que querramos y que queremos no solamente a nuestra provincia del Oro, sino también a nuestro país. Yo amo mi país y creo que debemos reformar las leyes más esenciales para ello. Abogado, justamente revisando su plan de trabajo presentado ante el CNE, como usted menciona, no solamente la delincuencia común nos roba, también hay ciertos políticos que nos han robado, y usted plantea la ley de justificación e incautación de bienes robados. ¿En qué consistiría esto? Eso es lo que nunca han permitido los que están ahora en la Asamblea, que se incauten los bienes, lo que se ha querido hacer. La ley que el actual presidente la presentó y que dijeron, la Asamblea Nacional dijo que no, con el error de la Asamblea, pero ellos dicen que hicieron no en un debate, cuando deben ser 2 debates para esa clase de leyes que se deben dar, y que el presidente la puso en vigencia y que después ahora están en la Corte Constitucional. Pues cuando ya haya una verdadera Asamblea Nacional, y entre las que estaré yo como asambleísta, entonces sí vamos a crear una verdadera ley que confisque los bienes de todas estas personas, de los que han robado y de los que quisieran robar, porque hay que ir con honestidad, y hay ir es a legislar en favor del pueblo ecuatoriano, en favor de todos los orenses. No hay que ir allá solo pensar en que voy a aplastar un botón para ser el representante. No, el verdadero representante es aquel que lleva con criterio y con conocimiento para tener unas verdaderas leyes dentro de nuestro país, y de esa forma combatir todo lo que es la corrupción y la delincuencia organizada que existe, ¿no? Candidato, pero usted es justamente auspiciado por el Partido Sociedad Patriótica. Quien fuera presidente o el líder de este partido fue presidente del país en un periodo fallido. Con la rebelión de los forajidos fue justamente derrocado del cargo, ¿no? Entonces estuvo solo 2 años en el gobierno, y también tuvo denuncias de corrupción, y por eso hubo esas protestas en la capital y salió del Palacio Presidencial huyendo prácticamente. Verá, él está, el ingeniero Lucio Gutiérrez, quien es el candidato a la Asamblea Nacional como candidato nacional. Si bien es cierto que él salió, pero no porque era un corrupto. No nos olvidemos que es el único que se ha dado la cara al país, porque él se fue del país huyendo y volvió, pero cuando la ley, los administradores de justicia encontraron de que él no era responsable de lo que se lo acusaba, y por eso salió inmediatamente en libertad casi. Así son las personas de honor, porque si a mí me hicieran eso, yo voy a dar, si yo cometo que me dicen que he cometido una infracción y no la he cometido, tenga la plena seguridad que yo no tengo por qué huir. Porque no hay necesidad de huir cuando uno no es culpable. Y eso le pasó a Lucio Gutiérrez. A Lucio Gutiérrez fueron las personas que trajeron en ese entonces a Abdalá Bucaram Ortiz, y lo acusaron que era él el que había traído, cuando fueron los grupos de Guayaquil y de Quito los que trajeron a Abdalá Bucaram Ortiz. Y muchos, como dicen, se subieron a la camioneta y dijeron, no, fue Lucio Gutiérrez. Tenemos que ser bien claros en eso. Él no cometió ningún acto de corrupción, porque hasta aquí no se le ha comprobado de que él cogió y se llevó algún saquillo como sacaron otros presidentes, ¿no? Y como se lo llevaron y se lo llevaron en los aviones presidenciales a otros países. Entonces, eso no cometió nuestro candidato Lucio Gutiérrez. En ese sentido, sí, mire, Lucio Gutiérrez fue uno de que el único candidato, el único presidente de la República del Ecuador que por lo menos hizo una obra aquí en la provincia del Oro. La carretera, la vía
Machala Puerto Bolívar, esa la hizo, es gracias a Lucio Gutiérrez, porque no había esa vía. Dígame un candidato que aquí dentro de Machala haya hecho una obra así como esa. No, bueno, se concluyó en el periodo de... No, él la comenzó. Gustavo Noboa, en el gobierno de Gustavo Noboa empezaron los trabajos. Y la concluyó en el gobierno de Lucio. Él la comenzó y Noboa la concluyó. Así fue. Más bien Noboa fue anterior a Lucio. Después de Lucio vino Alfredo Palacio. Y Alfredo Palacio terminó inaugurando la obra. Porque el ministro de Transporte en ese entonces era José Maquiavelo en el gobierno de Noboa y empezó ahí la construcción, que obviamente hay una decisión política también de culminar esa obra, porque no también hay que darle el mérito en ese sentido. Así es, pero él fue el que culminó automáticamente casi el 80% de la obra, porque no había ni un 20%. Pero esas son las obras que se hacen aquí, o sea, y nadie reconoce. Después de ese presidente no hubo ninguna obra aquí en la provincia del Oro. Automáticamente dígame una obra que resalte de algún candidato a la presidencia o de algún presidente que haya hecho alguna obra aquí. Bueno, se construyeron después el aeropuerto de Santa Rosa, los hospitales del seguro, pero mire, las edificaciones. Yo le hablo, ese aeropuerto de Santa Rosa lo hicieron tan lejos, ¿y cuántos aviones aterrizan diariamente? Pero en todo caso está ahí el Son los monumentos blancos que hicieron en la época de la década robada. Y en todo el país hicieron obras que ¿de qué sirven? Ahí tenemos Yachay. ¿De qué sirvió Yachay? De nada. Entonces, tenemos que hablar por verdaderas obras, que aquí en el Oro, porque no me van a decir que la vía de Huaquilla a Tillales, que está ahorita, eso es obra de gobierno. No, eso fue obra, esa vía es gracias a los fondos de la paz, por la paz que se firmó entre Fujimori y Maguad. Entonces tenemos que, si hablamos de historia, tenemos que hablar de las situaciones, cómo se dieron. Pero nosotros, a lo menos yo como asambleísta, sí voy a hacer verdaderas leyes que vayan a beneficiar aquí, a mi provincia, en bien de los agricultores, porque tenemos que tener una agricultura tecnificada. Poco falta para ya dejar de ser un país petrolero, y tenemos que volver a lo que es la agricultura, y para eso tenemos que tener una verdadera agricultura. Gracias, aquí tenemos la mejor facultad de agricultura en el país, que es la Universidad Técnica de Machala, pero que lamentablemente por los gobiernos que han habido, no han hecho que esta universidad sea la mejor del país, ¿no? Pero ya justamente ya vamos a hablar de educación superior. Tenemos un video donde un estudiante hace una pregunta relacionada con seguridad. Adelante. ¿Cómo no? Señor candidato, ¿qué leyes plantearía para mejorar el sistema penitenciario del país? Bien, en el video el estudiante plantea qué leyes usted propondría o reformaría para mejorar el sistema penitenciario. Justamente el tema de las cárceles del país ha sido un mal, aparte que del hacinamiento, de las condiciones en que están los privados de libertad. Ahora son los reos los que dominan prácticamente los centros penitenciarios. Verá, las leyes penitenciarias son leyes especiales, porque para juzgarlo tenemos el Código Orgánico Integral Penal, y por eso existen unas leyes y reglamentos que los maneja actualmente el SNAI, ¿no? Pero es por ello que ahora el presidente que tenemos, Noboa, está haciendo otro tipo de cárceles, tipo El Salvador, en donde va a haber otro tipo de tratamiento a los GDO, ¿no? Yo sí considero que ahí tenemos que apoyar con toda la legislación para que se den verdaderas leyes con respecto para estas personas que cometen delitos, y que debe ser según su tipo de delito, porque no puede ser de que una persona que sea detenido como por una cuestión de alimentos vaya a una cárcel en donde están criminales, sicarios. Entonces se tiene que hacer según el delito cometido para que esto no exista, esta situación de esta agresión entre ellos. Es más, dentro de esas cárceles no debe existir la comunicación de internet ni nada de eso, porque eso es lo que lleva a que ellos
se sientan fortalecidos y ordenar desde adentro de las cárceles para que se cometan delitos afuera. Claro. Entonces, todas esas cosas que se deben suprimir. Ahora tenemos una tecnología, usted sabe, la globalización, tenemos la tecnología, la máxima tecnología, en donde se puede saber y dónde están y todas esas situaciones, ¿no? Pero para eso tenemos que crear verdaderas leyes, y eso sí lo hace la Asamblea Nacional, porque eso no lo hace el presidente. Ciertos reglamentos los hace el presidente, pero nosotros como legisladores debemos ir allá a legislar verdaderas leyes que favorezcan la seguridad, no solamente de los ciudadanos, de los mismos guardias que se encuentran en custodia de esas cárceles. Porque los guías. Y el personal administrativo, y han sido hasta asesinados los por supuesto. Entonces hay que crearse verdaderas leyes, y para eso sí, yo creo que estoy capacitado para ir a legislar. No estoy yo, y no me gustaría, a la edad que tengo y con los años de ejercicio profesional, ir allá solamente a sentarme y a aplastar botoncitos, ¿no? Que me lo ordenan del partido, no, que tiene que hacer eso, no. Porque cuando yo vaya allá, yo sí voy a actuar democráticamente. Votaré por las leyes que se favorezcan al pueblo. No votaré por las que me exijan porque le benefician a un grupo político o a un grupo de personas. Yo votaré por todos. Bien, tenemos ahora el aspecto de educación superior. Usted hablaba justamente de que tenía unas propuestas para atención en el área social, para generación de empleo y recuperar de esta manera la economía. Muchos estudiantes se preparan, ¿no? Y en la universidad, pero luego tienen dificultad para conseguir empleo. ¿Y qué propuesta usted tiene específicamente para un espacio como esta única universidad pública, la Universidad Técnica de Machala? Para a lo mejor mejorar también algo en lo presupuestario, porque no tenemos mucho espacio para tanto estudiantes que se quedan sin estudiar en la universidad. Propuestas específicas para nuestra universidad. Verá, le digo, los legisladores vamos allá, específicamente son 4 causales que tenemos que hacer. La una es legislar, la otra es fiscalizar, la otra es aprobar los convenios internacionales, y la otra es el presupuesto general del Estado. Yo considero que a la provincia del Oro el presupuesto general del Estado debe subir. Nosotros somos la 5ª provincia más productiva del país, y por ende podemos exigirle al Estado ecuatoriano para que por medio del Ministerio de Economía se nos dé un mejor presupuesto para ser invertidos casualmente en las universidades, en especial en esta. Oiga, esta universidad, con los años que tiene, para que sea una de las mejores universidades no solamente del país, sino de Sudamérica. Veamos el cambio que ha tenido la Universidad Estatal de Guayaquil. Antes cualquier persona podía entrar. Ahora usted vaya adentro y no puede entrar si no es con una tarjeta. La seguridad que existe en esa universidad es mejor que la Universidad Católica de Guayaquil. Es al nivel de la UES, está la Universidad Estatal de Guayaquil. Así tenemos que cambiar esta universidad. Bueno, y es por el nivel de inseguridad que existe en el país. No, es por el nivel, porque también ha cambiado la malla curricular en cuanto a los estudios. Tal es así que, cambiando la malla curricular también que existe en las facultades, y habiendo mejor ingreso, entonces los estudiantes van a tener, para que tengan mejores laboratorios. Oiga, a mí me gustaría que esa escuela de medicina no sea escuela de medicina, sino facultad de medicina. Sí. Porque la medicina en realidad es de una facultad, no es escuela. En ninguna parte del país usted ve que en medicina hay una escuela, son escuelas. No, es la facultad de medicina. Pero para ello debemos incrementar laboratorios, pero laboratorios científicos, para cuando los estudiantes que salgan de la universidad salgan directos con trabajo. Porque ahí es donde la ciencia y se la va a desempeñar. Y hacer los convenios con las muchas empresas nacionales e internacionales que existen aquí en el país, para que se le dé cabida a estos estudiantes que salen de la universidad. No debe ser que se exige que tengan 4 años de experiencia profesional. Un estudiante de la universidad con 4 años, ¿cómo puede trabajar si recién se gradúa? Entonces, eso debe hacerse con los convenios que se hagan con las empresas privadas y con las mismas empresas estatales, porque no solamente tenemos Petroecuador, tenemos muchas empresas estatales en donde se le debe dar cabida a los estudiantes recién graduados, e inclusive antes de graduarse, para las prácticas. Yo he sido abogado aquí de empresas mineras, en donde de Quito vienen de las universidades a hacer prácticas acá a las áreas mineras.
Entonces, esos convenios se los debe hacer. Se los debe hacer para que los estudiantes, antes de que salgan a la vida profesional, ya vayan con las prácticas suficientes. Pero para eso deberemos hacer una verdadera ley de educación y comprometer al Estado de turno para que esto. Espero que Andrea González Nader vaya a la presidencia para hacer una verdadera, porque ella es profesora y universitaria, catedrática, y conoce cuál es la problemática educativa. Y en eso nosotros, como asambleístas, es lo que más vamos a apoyar. Precisamente el siguiente video, un estudiante habla y pregunta sobre todo acerca de los presupuestos de las universidades públicas. Candidato, ¿cómo las universidades podrían ver incrementado su presupuesto? Bien, ¿cómo las universidades públicas pueden ver incrementado su presupuesto? Usted mencionó de que ha sido asesor de compañías mineras aquí en El Oro. ¿Es viable, digamos, crearse tal vez una especie de tributo a las empresas mineras y que ese impuesto sea destinado a la educación superior, por ejemplo, de aquí de la provincia? Por eso se tiene que cambiar la ley de minería. Mire, aquí hay varias cosas para poder entrar dentro de los campos para invertir en educación. La cuestión de la exportación del banano. Por caja se puede cobrar tranquilamente $0.01 y que puede ser no solamente que se beneficie también a Puerto Bolívar, porque por allá va a salir, por allá es que sale el banano, pero nosotros nos damos cuenta que ahora se están llevando la mayor cantidad de exportación de cajas de bananos a Guayaquil o a Pozorja, cuando nosotros tenemos puerto aquí, a esas empresas que están exportando cobre. Entonces deberían pagar ellos también un porcentaje, no solamente por lo que hacen la exportación en Gilport, sino que ahí quede un valor agregado para que sea invertido en la educación de las universidades, de la Universidad Técnica de Machala, ¿ya? Y si es de crear, porque imagínense que tenemos más de 13,000 estudiantes que salen anualmente de nuestros colegios aquí en la provincia del Oro, pero que no alcanzan a poder ingresar al estudio universitario por falta del dinero, porque el Estado no da lo suficiente para que la universidad dé cabida a tantos estudiantes. Entonces, para eso debemos crear verdaderas leyes. Muchas cosas se pueden hacer, ¿no? Pero existen. Nosotros somos una provincia rica por excelencia. Tenemos de todo. Aquí tenemos costa, sierra y tenemos región insular. Y tenemos todo tipo de producción. Tenemos camaronera, bananera, cacautera, cafetera y de todo. O sea, tenemos de todo. Nosotros no nos falta nada como provincia. Somos una provincia chiquita pero exquisita, rica. Pero tenemos que saberla explotar. Y nosotros podemos, y el alma mater de aquí del Oro, que es la Universidad Técnica de Machala, tiene que dársele cabida. Yo sí estoy predispuesto llego a asambleísta y le aseguro que entre el primero o segundo día lo primero que visitaría es al rector de la Universidad Técnica de Machala para conversar con él y con todos los decanos de las facultades y con todos los directores de las escuelas, para poder ver y sacar la mejor ley en beneficio de esta universidad, para que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, lleguen a ser unos profesionales y puedan ser unos excelentes profesionales, para que se puedan ir a trabajar no solamente aquí en Machala, sino fuera de Machala y fuera del país, para exportar cerebros. Pero para eso tenemos que hacer bien las cosas y legislar, y para eso los estudiantes, a usted en especial que me hizo la pregunta y bienvenida, ya piensen bien por quién tienen que votar y por quién verdaderamente les quiere ayudar a ustedes para que sean los mejores del Ecuador y los mejores del mundo. Bien, también otra de las tareas de un asambleísta, como usted bien lo ha dicho, es el de ir a fiscalizar. ¿Qué organismos o cómo ejercerá esa actividad fiscalizadora a algún organismo de esta provincia del Oro que usted, cómo ve que están actuando con el presupuesto, usándolo bien? ¿Tiene algún reparo con alguno de los organismos de esta provincia y a dónde apuntará el dedo para ejercer la fiscalización? Qué gran pregunta.
Yo no tengo rabo de paja ni tengo compromiso con nadie. Yo no tengo compromiso con ningún alcalde ni con ningún prefecto. Para mí, todos, si ellos han cometido actos de corrupción, nosotros como asambleístas no podemos fiscalizarlos directamente porque en los GAT municipales están los concejales y en el GAT provincial están los consejeros y ellos son los que deberían fiscalizar, pero lamentablemente esto se hace al mejor postor, que es el alcalde que tienen de turno, ¿no? Y en lugar de hacer las obras o los dineros que reciben, entonces ellos se reparten el porcentaje, ¿no? Pero cuando tenemos la obra, aquí en Puerto Bolívar tenemos ese malecón 3 años y todavía no lo terminan. Aquí en Machala tenemos la plaza del Bicentenario y todavía la entregan. Entonces, obritas de esas, dicen, no, es que nosotros tenemos el fiscalizador. ¿Sabe cómo lo voy a fiscalizar? Porque yo sí los voy a hacer, por medio de la Contraloría General del Estado. Pero yo no voy a pedir a los que están aquí en Machala, porque ellos son amigos, familiares de los mismos funcionarios que están como alcalde. Hay que venir desde Quito trayendo a los verdaderos inspectores para que vengan a fiscalizar a los GAT municipales y al GAT provincial. Y todo aquel que haya cometido errores, por medio de la Procuraduría General del Estado, para que les inicien las acciones legales pertinentes. Pero por ello también debemos cambiar esa ley de la Contraloría General del Estado, reformando esas leyes que son leyes anticuadas. Entonces hay que modernizarlas, hay que estar a la actualidad, porque si no siguen haciendo los mismos. Y para ello también se tiene que reformar el Código Orgánico Integral Penal, porque estos señores de cuello blanco son los que más le roban al pueblo, y eso no lo voy a permitir yo. Candidato, pero ¿cómo hacer esa tarea fiscalizadora sin que parezca una persecución política o cacería de brujas contra determinados funcionarios? No estoy hablando que yo voy a dirigirme a uno, sino a todos. Para mí no va a haber... Pero usted citó 2 obras específicas del alcalde Darío Mata. Aquí, porque yo vivo aquí en Machala. Pero si nosotros vemos también en Santa Rosa, hay otros problemas por allá por Zaruma. Entonces hay que ver a todos, porque no es que solamente Machala, todos. No habrá una sola, porque yo voy a legislar en ese sentido en bien de mi pueblo, de los orenses, del mío propio, en el de mis nietos y en el de todos ustedes, en el de todos los que hacemos esta hermosa provincia del Oro. Candidato, ¿y usted quiere ir a ser representante de la provincia del Oro a la institución, a la Asamblea Nacional? Una institución que ha estado menoscabada, que está menoscabada en su imagen a nivel de la población. ¿Por qué ser asambleísta cuando muchas veces tienen mala imagen, ¿no?, en la población, tal como lo estoy diciendo? Mal predicamento. Sí, tienen... Bueno, ¿por qué? Los tratan mal incluso a los asambleístas, ¿no? Pero ¿por qué los tratan mal? Los tratan mal a los que no obran bien. Yo creo que allá debemos ir verdaderas personas que no tengamos, como dije hace un rato, rabo de paja, que seamos unas personas correctas, honestas, y que vayamos a trabajar con lealtad a favor de nuestro pueblo orense. Allá no debe ir cualquier persona. Alguien me escribió ayer en un comentario que hice que una persona, si no es profesional, debería ir allá. Creo que está equivocada. ¿Sabe cuál es el éxito del Congreso en los Estados Unidos? Pero ahí tienen Senado, de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Pero ¿sabe qué? La mayoría de ellos son abogados. ¿Sabe cuál es el éxito de los congresos allá en Europa? Que la mayoría son abogados. Ellos tienen otros asesores. Los requisitos, deberían cambiarse. Allá no, el día que a la Asamblea Nacional vayamos verdaderos profesionales y que seamos honestos y que vamos a servir al pueblo que nos eligió, entonces ese día va a cambiar aquí. Y como lo he dicho, eso no atentaría contra el derecho de que cualquier ciudadano quiera ser asambleísta. Puede serlo, pero yo creo que las personas ya debemos actuar y pensar de quién en realidad tiene que ir allá a la Asamblea Nacional, quién en verdad conoce y quién va a legislar, porque allá nosotros vamos a legislar en especial. Porque usted, para crear leyes, y ustedes lo saben, por ejemplo, usted
están capacitados para crear las leyes que ustedes más conocen. Pero nosotros los abogados estudiamos exclusivamente por todas las leyes. Pero para eso también existen especializaciones. Por ejemplo, yo no voy a llevar como asesor al que me hace la leva, ¿no? Me tengo que llevar a un abogado y que sea especialista en derecho constitucional. Porque si yo hago una reforma de la ley, él como constitucionalista tiene que aprobar, decirme si esa ley está bien y está acorde a la Constitución. Bien, abogado, tenemos una última pregunta en video acerca justamente del tema fiscalización. Señor candidato, en su opinión, ¿cuáles son las debilidades del sistema de fiscalización y cómo planea usted contribuir para superarlas? Bien, el estudiante plantea en qué se ha fallado en la actual asamblea en el sistema de fiscalización y qué cosas se deberían mejorar. Y de paso le pregunto, ¿qué acciones fiscalizadoras usted ha visto de los actuales asambleístas nuestros? Mire, son una vergüenza. Son una vergüenza total en la Asamblea Nacional. Que van a fiscalizar a tal funcionario de Lazo y después dicen, no, a ese no. Mejor fiscalicemos al de Novoa. Eso no puede pasar. Eso es porque tenemos esas leyes, como dicen, retrógradas y que no se actualizan. ¿Quiénes son los asambleístas que más llaman a fiscalizaciones? A los ministros. Porque los ministros son los que son fiscalizados en su mayoría. Tenemos un grupo político que no lo digo, ustedes lo saben cuál es. Entonces tenemos que ir a fiscalizar cuando en realidad se necesite fiscalizar y cuando esa fiscalización se deba a algo que va en contra de los ciudadanos. Por ejemplo, salud. Yo sí voy a ir a fiscalizar lo que es salud. ¿Por qué? Aquí tenemos el ejemplo de salud local. Aquí tenemos el ejemplo del hospital del IES, tenemos el ejemplo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Usted vaya a pedir un medicamento, no existe. Pero bueno, es a nivel nacional. Sí, pero yo le hablo de la provincia. Y a nivel nacional, a que se lo fiscaliza al ministro de Salud. O sea, me refiero a lo pequeño y a lo grande. Pero ellos son los responsables y los que tienen que ir. Ahí se debe fiscalizar cuando no cumplen. Porque una de mis metas es lo primero. Educación, no solamente universitaria, sino desde que todos los niveles. De todos niveles. Salud, porque la salud es paupérrima, no pésima, paupérrima aquí en el Ecuador. Yo lo he probado. Porque yo he ido a los dispensarios de salud y ponen una cita después de 3-4 meses. Y si le dicen que vaya a comprar una paracetamol y va a la farmacia de ahí, le dicen no hay, vaya usted mismo a comprar la farmacia. Y después para ir al especialista me ponen, imagínense, de mayo del año pasado, y me pusieron una cita para el especialista para diciembre 31 a las 1 de la tarde. Eso me lo hicieron porque yo lo quise probar, no es que se los estoy conversando. O sea, porque hay reducción en el presupuesto del Estado para la salud. No, es el tiempo, imagínense un poco más, si hubiese sido una prácticamente cuestión quemó el año viejo. Automáticamente me pidieron que vaya a quemar el año viejo aquí en el Hospital Teófilo Dávila. Entonces eso sí se debe cambiar y para eso debemos legislar bien. Entonces se debe fiscalizar a quien no cumple con el pueblo ecuatoriano, no fiscalizar por fiscalizar, porque eso más bien va en desmedro de la institución y es un gasto de dinero del pueblo ecuatoriano en vano, porque cada sesión diaria en la Asamblea Nacional no le cuesta a la Asamblea sino a todo el pueblo ecuatoriano y son miles de dólares. Candidato, y estamos ya cerrando porque estamos ya con el tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo no? ¿Usted cree que Ecuador ya está preparado para que una mujer sea presidenta de la República? Pero por supuesto. Por supuesto. Por eso nosotros, usted como dama, usted está aquí porque usted se merece estar aquí. Porque usted es una excelente profesional.
¿Por qué no podemos Muchas tener una gracias. presidente del Ecuador? ¿Sabe lo que yo digo siempre? Y creo que los varones, a veces aquí existe un grado de machismo y debemos dejar ese machismo a un lado. Pero le voy a poner un ejemplo así, chiquito. En el hogar, ¿quién cree que es la economista más grande? ¿El hombre o la mujer? Es la mujer. Porque la mujer tiene que ver cuánto dinero se gasta en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda. Cuándo se tiene que comprar los zapatos de los niños, la camisa. Y va de un lugar a otro. Y economiza lo más que puede para que ese hogar marche bien. Entonces, si tenemos dentro de nuestro hogar a una mujer que es la economista del hogar, ¿por qué no podemos tener una mujer como Andrea González Nader en la presidencia de la República? Una mujer que pese a sus 37 años de edad, una joven, disculpe, está capacitada para gobernar este país y para que todos nosotros tengamos prioridad. No se olvide que la mujer es madre. Y yo soy nacido de una mujer. Y a mis 63 años que tengo, a mí sí me agradaría que Andrea González Nader sea una presidenta de la República, porque ella es una democrática a carta cabal. Democrática. Se le gusta ser mandado por las mujeres. Yo he ido a la plaza, yo voy a la plaza, yo sé cuánto cuesta una Lo manda, línea. él con la lista le manda. Cuando hasta mi hija me dice, bien. compra esto, papá. Entonces, Bueno, abogado, finalmente el mensaje, ¿qué le diría usted a los electores? Y sobre todo, ¿cuáles considera usted que son las razones para votar por José Pacheco y la lista de candidatos a la Asamblea? bueno, ustedes ya me han escuchado. Lo mío es legislar, fiscalizar, ir y aprobar esos convenios internacionales que haga el Estado y también el presupuesto general del Estado que tenemos que aprobar. Dentro del presupuesto general del Estado está que ese presupuesto se aumente para que nuestra provincia tenga no solamente una mejor educación, sino también una mejor salud, para que tengamos un medio ambiente y que no nos sigan confundiendo y dando esa agua mala vida que dan a los porteños y que recién fue cerrado. Para eso vamos a tener que hacer leyes medioambientales. Yo sí creo que debo ir a la Asamblea Nacional porque sí voy a trabajar por todos ustedes, mis orenses, y por todo el Ecuador, porque no solamente las leyes van a ser creadas para los orenses, por todos. No se olviden, lista 3, Partido Sociedad Patriótica, abogado José Pacheco, Andrea González Nader a la presidencia. Bien, entonces hemos estado, muchísimas gracias, candidato, con José Pacheco Reina, candidato, como él bien lo dijo, por Sociedad Patriótica. Andrés. Así es, muchísimas gracias, abogado. Les recordamos que este espacio se transmite de lunes a viernes a las 19 horas por el canal de YouTube de WeMedia y retransmitido por la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales. Mañana será el turno de Diego Salas, candidato a asambleísta provincial por Revolución Ciudadana, lista 5. Los esperamos. Nos vemos. Hasta mañana, gracias.